Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero en el automovilismo moderno, el camino a la gloria está congelado. Vivimos en una era cómoda. Nos han dicho que el futuro es fácil, que es enchufar un cable y dejar que el piloto automático nos lleve sin sentir nada. Nos han dicho que el fuego tiene que morir, que la violencia mecánica, esa explosión controlada que nos ha erizado la piel durante 130 años, es un pecado que debemos expiar con el silencio. Pero, ¿y si se equivocaban? ¿Y si hubiera un grupo de rebeldes, de ingenieros locos, que se niegan a aceptar ese destino gris? Le Mans, la carrera más dura y cruel del planeta, tenía dos opciones ante la crisis energética. Podían haber elegido el camino fácil. Las baterías era lo que todos esperaban, pero como buenos masoquistas de la velocidad, eligieron el dolor, eligieron el camino imposible. Eligieron meter el fuego del infierno dentro de un cubo de hielo a menos 253 grados bajo cero. Hola mis queridísimos amantes del motor, sean todos bienvenidos al canal. Hoy no vamos a hablar de coches ecológicos. Hoy vamos a hablar de la apuesta tecnológica más arriesgada, peligrosa y costosa en la historia de las carreras. Hoy vamos a ver cómo Toyota, Alpine y el ACO están luchando contra la física básica para salvar el alma del motor de combustión. Así que apaga el celular y ponte cómodo, porque hoy hay clase de ingeniería extrema para entender por qué esto es una locura y por qué es tan importante. Primero hay que entender qué es realmente Le Mans. El circuito de la Sarthe nunca ha sido solo una pista de carreras donde unos coches dan vueltas por 24 horas, ya que eso es lo que ve el turista. Pero, para el ingeniero, Le Mans es el laboratorio de investigación y desarrollo más rápido y brutal del planeta. En los años 20, aquí se probaron los faros antiniebla y los frenos de disco, tecnologías que hoy salvan vidas. En los años 70, la aerodinámica se convirtió en una ciencia exacta en la recta de Mulsanne, donde Porsche nos enseñó a cortar el viento a 400 km por hora. En 2006, Audi hizo lo impensable ganando con un motor diésel, demostrando que lo que movía camiones podía ser deportivo. Y en 2012, el Audi R18 e-tron 4 nos enseñó que la hibridación no era solo para ahorrar, sino para ir absurdamente rápido. Le Mans siempre adelanta lo que tú vas a conducir dentro de 10 años, pero en 2026 y de cara al cambio de reglamento de 2028, el desafío no es mejorar una tecnología existente, es inventar una nueva desde cero. Y aquí es donde entra el gran villano de esta historia, llamado la física básica. Yo sé que muchos me dirán en los comentarios: Oscar, pero si el futuro es eléctrico, ¿por qué no hacen una Le Mans eléctrica y ya está? La respuesta es la densidad energética. Las baterías de litio son maravillosas para ir al supermercado o humillar a un Ferrari en un semáforo, pero para correr 24 horas a ritmo de Fórmula 1 son un lastre inútil. La densidad de energía de una batería es lamentable comparada con la gasolina. Si quisiéramos hacer una carrera de 24 horas 100% eléctrica hoy, tendríamos que parar cada 25 minutos a recargar o cambiar baterías gigantescas. El espectáculo moriría. Los coches serían lentos, pesados y aburridos. Por eso, en 2018, el ACO lanzó la iniciativa Mission H24. El objetivo parecía suicida: crear una categoría reina para el 2030 donde el único escape permitido fuera vapor de agua. Pero aquí la historia se complica. Estamos ante una guerra civil tecnológica. Hay dos bandos luchando por el alma de este deporte, y tú tienes que decidir de qué lado estás. En la esquina azul tenemos a la pila de combustible FCEV. Es una planta química con ruedas, en la que llevas hidrógeno, lo mezclas con oxígeno en una pila y generas electricidad. Esa electricidad mueve motores eléctricos convencionales. Es eficiente, es limpio, es futurista, pero es mudo. Suena igual que una licuadora o que un tranvía. No hay marchas, no hay vibración, no hay drama.
Pero en la esquina roja, amigos míos, tenemos al rebelde, al Salvador, el H2 ICE. Esta es la apuesta de gigantes como Toyota y Alpine. La idea, brutalmente simple. Tomas un motor tradicional, un V6 o un V8 biturbo, le cambias inyectores, refuerzas pistones y en lugar de gasolina, le inyectas hidrógeno y le prendes fuego. El resultado es un motor que vibra, un motor que tiene caja de cambios, un motor que aúlla a 9000 revoluciones. Para ti, mi querido hater de los eléctricos, esta es la solución. Salva la emoción, salva el sonido, salva el alma, pero nada es perfecto. Quemar hidrógeno produce óxidos de nitrógeno, así que estos coches necesitan filtros enormes y sistemas de urea para ser legales. Es un motor sucio intentando ser limpio a la fuerza. Durante los primeros años, todos estos prototipos se toparon con un muro, el espacio. El hidrógeno es el elemento más ligero del universo, genial para el peso, pero terrible para el volumen. Para tener la misma energía que hay en 1 litro de gasolina, necesitas casi 4 litros. De hidrógeno a 700 bares de compresión. Los primeros prototipos parecían autobuses, tanques gigantes por todos lados. Para dar unas pocas vueltas, la resistencia al aire era insostenible. Además, la presión es una bomba de relojería. 700 bares es la presión que hay en el fondo del océano. Si un coche choca a 300 km por hora con un tanque a esa presión, la ingeniería para contenerlo debe ser nivel militar. Le Mans se dio cuenta de que el hidrógeno gaseoso era una jaula. Los ingenieros sabían que la bestia necesitaba libertad. Y la libertad se llama 253 grados bajo cero. El mandato llegó desde arriba. Si quieres ganar en Le Mans a partir de 2028, olvídate del gas, porque ahora debes usar hidrógeno líquido. Esto cambia las reglas. Esto ya no es mecánica, es física cuántica aplicada a las carreras. Al licuar el hidrógeno, aumenta su densidad masivamente. Puedes llevar mucha más energía en un tanque más pequeño y ligero. Con hidrógeno líquido, los diseñadores como Adrian Newey vuelven a tener libertad, pero la física cobra un precio altísimo por esta ventaja. Para que el hidrógeno sea líquido, no basta con enfriarlo en la nevera. Quiero que dimensiones esta cifra. Menos 253 grados, eso es solo 20 grados por encima del cero absoluto. Es más frío que la superficie de Plutón, donde el aire se congela en bloques sólidos, donde los metales comunes se vuelven frágiles como el cristal y se rompen con un golpe. El tanque de combustible deja de ser un simple depósito y se convierte en el sarcófago, una estructura de fibra de carbono de doble pared, con aislamiento al vacío extremo, diseñada para mantener esa temperatura mientras el coche vibra a 330 km por hora. En pocas palabras, es el termo más caro del mundo. Si el aislamiento falla, el hidrógeno hierve, pasa de líquido a gas y expande su volumen 800 veces en un segundo. Si eso pasa, tienes la energía de 80 kilos de TNT liberada al instante, literalmente. Por eso tienen sistemas de Boyle que gestionan la evaporación. Pero hay un enemigo que no se ve, no se huele y no se siente, hasta que el motor estalla. Se llama fragilización por hidrógeno. Se filtran en el metal, lo atacan desde adentro y lo vuelven quebradizo. Si Toyota o Alpine no usan aleaciones secretas, el motor se rompería en 1000 pedazos en cuestión de horas. Pero el verdadero terror no está en la curva de Indianápolis a 300 km por hora. El verdadero terror está aquí en el pit lane. En Le Mans, el tiempo es oro. Un repostaje de gasolina tarda 30 segundos. Imagina la escena. Son las 3 de la mañana. Llueve. Tus frenos de carbono arden a 800 grados a medio metro. Y tienes que conectar una manguera con el líquido más frío del universo. El aire húmedo se congela al instante, creando un bloque de hielo que suelda la manguera al coche. Y, al no poder sacarla, sería el fin de la carrera. Para solucionar esto, han creado el conector, un sistema que crea vacío hermético antes de dejar pasar una gota. El objetivo es terrorífico.
transferir 100 kilos de hidrógeno líquido criogénico en el mismo tiempo que la gasolina. Es una danza entre el fuego y el hielo, que si sale bien, gana segundos vitales. Pero si sale mal, la física no perdona esos errores, ya que la llama del hidrógeno es invisible a la luz del día, por lo que la seguridad de los boxas debe estar al nivel de la NASA. Pero, ¿en serio vale la pena tanto riesgo? Nada más hay que mirar los números. El nuevo prototipo H24 Evo ya rueda en tiempos de GT3 y va por los hypercars. Alpine ha presentado el Alpenglow H6, un V6 Twin Turbo de 3.5 litros con 740 caballos. Un motor que quema hidrógeno, escupe vapor y suena como los dioses del automovilismo antiguo. Toyota con Akio Toyoda al mando. Ya corrió las 24 horas de Fuji con un Corolla de hidrógeno líquido y terminaron. Por lo que no es un invento visionario, sino que es algo que sí se puede hacer. Y para que sea justo, la FIA usará un Virtual Energy Tank, un software que iguala el rendimiento. No importa si quemas hidrógeno o lo usas en una pila, la computadora asegura la misma energía que un Ferrari de gasolina. Esto garantiza que la carrera se gane en la pista, por los pilotos y no por quien ahorra más combustible. El motor de hidrógeno nos enseña algo más allá de los coches. Toyota, Alpine y Le Mans podrían haber tomado el camino seguro. Nadie los habría criticado, pero eligieron complicarse la vida. Eligieron inventar aleaciones nuevas, luchar contra la temperatura de Plutón y rediseñar la combustión desde cero, porque saben que el automovilismo sin emoción es solo transporte, porque saben que lo que vale la pena en esta vida nunca es fácil. Saben que la pasión no se encuentra en la comodidad del silencio, sino en el desafío del ruido. Estamos a las puertas de una nueva era dorada, una era donde podremos tenerlo todo: la conciencia ecológica y la pasión visceral. El motor de combustión no está muerto, amigos. Estaba esperando a enfriarse para volver a arder más fuerte que nunca. El primer prototipo de hidrógeno líquido de Alpine ya existe. Está en un hangar secreto de la marca. Si algún día lo ves en un museo, acércate. Y recuerda que tocaste con la mirada el futuro. El motor de combustión no está muerto. No dejes que apaguen su ruido. Y sobre todo, no dejes que apaguen el tuyo. Y ahora te pregunto, ¿tú qué eliges? ¿El frío del silencio o el fuego que aún puede arder? Déjame tu teoría en comentarios, que este tema va a dar guerra. Si te ha gustado esta clase de ingeniería extrema, revienta ese botón de like, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Oscar Molina de OEA Performance y como siempre nos vemos en la próxima bandera a cuadros. Chao, chao.